Hola, ¿qué tal? Te saluda Luis Lee de Data Electric S.A. Hoy tenemos nuestra charla Hablemos de centros de datos. El tema de hoy es un tema súper importante. Características de los UPS. Ese es el tema que nosotros vamos a estar viendo hoy en nuestra charla. Quiero decirte que es una de las cosas más importantes que tú como administrador o gerente de tecnología encargado de un centro de datos puedes conocer, porque te va a ayudar muchísimo. Vamos a ver cómo te benefician a ti estas charlas. Mira aquí en la presentación que te estoy compartiendo y podrás ver que al menos 3 beneficios tú vas a obtener de estas charlas en donde eso te va a ayudar como profesional, como persona que quiere lograr tener un conocimiento de cómo operan estos lugares que tú administras, en este caso el centro de datos, cómo se mueve, cómo opera, cómo hace, cómo funciona. Y eso te hace mejor profesional. Uno, porque cuando tú necesitas tomar decisiones de compra, ya sabemos que las cosas que se compran en un centro de datos no cuestan poco, son cosas bastante costosas. Tus decisiones de compra siempre van a ser más acertadas, porque conoces lo que estás comprando. El segundo beneficio es que cuando haya problemas que resolver en el centro de datos, tú sin duda harás aportes mucho más significativos. Vas a poder aportar ideas que realmente van orientadas a la solución que se quiere conseguir con el problema del centro de datos. Y tercero, vas a tener la oportunidad de que se te facilite lidiar con tus proveedores de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, nos referimos a infraestructura física del centro de datos. Llámese cooling, power y seguridad física. También abarca lo que es el mantenimiento, como vimos ya en la presentación del mes pasado. Todas estas cosas conforman lo que es la infraestructura física. Así que tú, como profesional de la tecnología, que por lo general los profesionales que están asociados a la administración o a la operación de un centro de datos son personas que han estudiado sistemas, ingeniería industrial u otras ingenierías. Entonces, esto es importante porque te va a complementar como profesional. Vamos entonces a ver qué temas vamos a estar viendo en estas charlas. Los temas que nosotros vamos a estar viendo en estas charlas son básicamente en 3 grandes rasgos del centro de datos. El primero tiene que ver con energía y todo lo que tiene que ver con respaldo y energía normal del centro de datos y la distribución de energía del centro de datos. También vamos a ver lo que es enfriamiento y vamos a ver lo que es seguridad física. Hoy vamos a empezar con energía, porque este tema que vamos a tocar hoy es netamente de energía. Empecemos con entonces nuestro tema. El tema de hoy es características de los sistemas de UPS. Cuando digo características, me refiero a cosas que son importantes que nuestro UPS haga o que nuestro UPS desempeñe cuando está funcionando en nuestro centro de datos. Todo UPS tiene al menos 3 grandes rasgos o 3 grandes ámbitos donde él se va a desempeñar o donde nosotros tenemos que prestarle atención a sus características. El primer rasgo es el eléctrico. Todo lo que son características eléctricas son súper importantes en los sistemas de UPS. Lo segundo son las características físicas. Siempre que nosotros elijamos un UPS para nuestro proyecto, debemos fijarnos en la parte física del equipo. Y por último, queremos ver su tecnología a nivel de comunicación. Ahora, dentro de estos 3 grandes ámbitos, no nos es posible abarcarlos todos hoy. Así que en nuestra charla de hoy vamos a ver todo lo que son el ámbito eléctrico de los UPS o las características eléctricas que necesitamos de él. La parte física y de comunicaciones la veremos en una charla posterior más adelante. Vamos a iniciar viendo lo que son los voltajes de operación de los UPS. Es muy importante que nuestro UPS, cuando lo elegimos, sea un UPS que se acople al sistema de voltaje de nuestras instalaciones.
No se hace al revés, no se adecua las instalaciones al UPS, se adecua el UPS a las instalaciones. Como puedes ver en el diagrama, hay una serie de voltajes que nosotros podemos tener en los cuales tenemos diversas clases de UPS. Por ejemplo, nota el primero, que es el 120 monofásico. 2H más G significa dos hilos más ground. Es una literatura netamente eléctrica, lo que significa que es un UPS que funciona con los tomacorrientes normales que nosotros tenemos en nuestra oficina. Este tipo de UPS normalmente son UPS pequeñitos. Sin embargo, tenemos toda una gama hacia abajo, hasta llegar al, por ejemplo, 480 trifásico, 4 hilos más ground, que ya son UPS bastante grandes. Por lo general, estamos hablando, en el caso del UPS, que mencionamos primero, 120 monofásicos, 2 hilos más tierra, pueden ser UPS pequeñitos de 550 VA, pueden ser UPS de 1.5 kVA o 2 kVA. He visto hasta 3 kVA en algunas marcas, pero ya después de 3 kVA, el amperaje o la corriente que maneja el equipo se sube demasiado y necesita ir a un voltaje más alto para brindar mayor capacidad. Entonces, nota 1.5, 2 kVA. Un UPS en 480, 3 fases, 4 hilos más ground, puede ser fácilmente un UPS de 150, 200 y hasta 250 kVA, incluso más en algunas marcas. Entonces, tenemos toda una gama de UPS, todo un abanico de ofertas de UPS que nos permiten adecuar el equipo a cualquier sistema de operación prácticamente. Ahora, estos sistemas que yo te acabo de mencionar son sistemas en 60 Hz, la frecuencia 60 Hz. En algunos países, ¿sí?, sobre todo en países de Sudamérica, se manejan otros voltajes que están asociados a la frecuencia de 50 Hz. Allí los voltajes varían un poco, pero también los fabricantes han hecho soluciones que se adecúan a los voltajes de 50 Hz. Ahora, como ves en el diagrama, nosotros tenemos la opción de inyectarle directamente el voltaje al UPS si este lo soporta, o si no, podemos usar lo que son transformadores. En la presentación ves que hay unos rectángulos con las siglas TX, SDSU, y tanto a la entrada como a la salida del UPS. Esto significa transformador. SD, que yo lo he simbolizado allí, significa step down, o un transformador que te ayuda a bajar de un voltaje a otro. Por ejemplo, si tu instalación tiene un voltaje de 480, pero tu UPS o un UPS de 208 voltios y no te es factible conseguir uno de 480 por precio y demás, entonces tú puedes tener el UPS operando, pero necesitas un transformador que baje de 480 a 208 voltios y entonces alimente al UPS. Lo mismo sucede a la salida. Nosotros pudiéramos conectar directamente la salida del UPS a nuestro panel regulador, pero normalmente nuestras cargas, que son equipos de tecnología en nuestro centro de datos, operan en voltajes de 208 voltios y 120 voltios, por lo cual inyectarles un voltaje, por ejemplo, de 480 dañaría el equipo y no sería apropiado. Entonces, ¿qué hacemos si nuestro UPS y nuestra instalación son 480? Entonces, a la salida del UPS podemos ponerle un transformador de step down o también de subida. Podemos poner step up. En este caso, que está simbolizado por la SU. Ese step up o la subida significa que va a agarrar el voltaje del UPS. Ponte, por ejemplo, que fuera 208 y nuestra carga fuera un equipo que funciona en 480. Entonces yo necesito ahora subir de 208 a 480. Entonces utilizo un transformador step up. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Al final lo que quiero que veas es que a nivel de voltaje de operación hay una gama de ofertas en el mercado que permiten adecuar prácticamente el UPS a cualquier sistema de voltaje en donde él vaya a operar en tu instalación. Por lo tanto, cuando vayas a elegir un UPS, siempre identifica el voltaje de operación de tu instalación que tú le puedes brindar al UPS, y si no lo tienes, ya sabes que puedes utilizar los transformadores tanto de step down como de step up para adecuar el voltaje al que necesita el equipo. O al revés,
el voltaje del UPS al que necesitan las cargas o el sistema. Vamos a ver otro factor importante que se llama la tolerancia de voltaje. Cuando nosotros compramos un UPS, hay dos condiciones. El voltaje de entrada que alimenta al UPS es el voltaje de entrada que nosotros vamos a requerir con la mayor tolerancia posible. ¿Por qué? Porque las variaciones en el voltaje de entrada no deberían afectar demasiado la operación de nuestro UPS. Por lo tanto, nosotros en la entrada del UPS queremos un rango de tolerancia amplio para poder así, entonces, que las variaciones de voltaje que normalmente suceden, porque la energía de la calle normalmente es mala, no es buena para nuestro centro de datos, es una energía de pésima calidad, y la de los generadores de emergencia, como ya vimos en la presentación del mes pasado, también es una energía que no se considera una energía de calidad para el centro de datos. Tienen muchas variaciones en el nivel de voltaje. Ahora, entonces, nuestro UPS necesita aguantar eso, nuestro UPS necesita soportar eso. Por eso, cuando compres un UPS, asegúrate de que la tolerancia del voltaje de entrada sea la mayor posible. Manejamos rangos estándares en el mercado de entre menos 15% sobre el valor nominal y más 10% del valor nominal. Así que usted agarra el voltaje de su UPS que ya seleccionó previo a haberlo visto o comparado con su instalación. Y por ejemplo, si fuera 208, entonces yo sé que si es menos 15%, entonces es 208 por 0.85. Ahí me va a dar un voltaje. Entonces, para el extremo superior, entonces sería el 10% adicional sobre 208 voltios. Así que de esta forma nosotros conseguimos una buena característica. ¿Sucede lo mismo con la salida? ¿Qué piensas tú? Escríbemelo en el chat. Te voy a pedir que me lo escribas en el chat. ¿Qué piensas tú? ¿Es lo mismo en la salida? ¿Necesito amplia tolerancia de voltaje en la salida? Te invito a que me lo escribas en el chat. Bien, la respuesta es no. En la salida es todo lo contrario. Necesitamos la menor tolerancia posible. ¿Por qué? Porque el UPS tiene una función que es lo que llamamos AVR, como ves ahí en la diapositiva. El AVR es un control automático o regulación automática de voltaje. Así que el UPS debe cumplir la función de regular el voltaje, lo que significa que si el voltaje entra al UPS con niveles, ya sea hacia arriba o hacia abajo del valor nominal, que sean, digamos, muy arriba o muy abajo, el UPS tiene la función de regularlo, o sea, de ponerlo en el valor nominal, en este caso 208. Así que nuestro UPS no debe tener un rango de variación de voltaje a la salida demasiado amplio. Eso sería negativo para nosotros. No queremos UPS que tengan eso. Queremos UPS que hagan la función de reguladores de voltaje para que las cargas críticas, en este caso los equipos de tecnología, se vean beneficiados de esa calidad de energía. Vamos a ver otro concepto importante y que debes estar atento al momento de adquirir un UPS dentro de sus características eléctricas. Este tiene que ver con el factor de potencia. El factor de potencia sucede algo parecido con la regulación de voltaje. Vamos a necesitar ciertos valores en la entrada del UPS y ciertos valores en la salida del UPS. Vamos con la entrada primero. En el caso de la entrada del UPS, a nosotros nos conviene tener un factor de potencia alto. ¿Por qué? Porque para el sistema del edificio, el UPS representa una carga. Entonces, el factor de potencia del edificio, donde nosotros tenemos nuestro centro de datos, ese factor de potencia está determinado por las cargas. Si el UPS contribuye a que el factor de potencia sea bajo, entonces la compañía eléctrica puede penalizarnos por bajo factor de potencia. O, en el caso más saludable, tendríamos que invertir en un sistema para mejorar el factor de potencia del edificio.
Eso es algo indeseable, sobre todo si la capacidad del UPS es muy alta, porque vamos a ser penalizados o tendremos que ir corriendo a buscar una solución para mejorar el factor de potencia. Sin embargo, la mayoría de los UPS ya traen lo que es corrección del factor de potencia de entrada. Así que cuando compres un UPS, asegúrate de que tenga esa función, de que tenga corrección del factor de potencia a la entrada y tenga un factor de potencia a la entrada cerca de 1, cerca de un valor unitario. Aquí vemos 0.99, que es un valor común en el mercado, pero hay unos que tienen 1, 0.99, 0.98. Después que esté sobre el 0.95 a 1, está perfecto. Ahora, a la salida, ¿qué nos conviene? Aquí sí, diferente al voltaje, en la salida nosotros también queremos un factor de potencia alto. ¿Eso qué significa? Significa que el UPS es capaz de soportar tanto kilowatts como kVA sin incrementar su necesidad de mayor corriente de entrada. Lo repito, el factor de potencia alto a la salida del UPS significa que el UPS puede cargar, ¿sí?, con más kilowatts sin necesidad de aumentar los kVAs y sin necesidad de aumentar la corriente de entrada, por lo tanto. Así que cuando nosotros buscamos UPS, queremos que a la salida también tengan factores de potencia altos. 0.99, 1. Ya casi el estándar del factor de potencia es 1. El factor de potencia del UPS, no de la carga. La carga tiene su propio factor de potencia. Ahora, las cargas normalmente que nosotros manejamos en centros de datos, llámese switches, servidores, storage y todos los demás equipos que son equipos electrónicos, tienen factores de potencia alto. 0.95, 0.98, ese es casi que la norma para el factor de potencia de los equipos. Así que cuando nosotros le conectamos esos equipos a nuestro UPS, ellos le van a exigir esa cantidad de kilowatts y el UPS debe poder darla sin incrementar la cantidad de kVA. Ahora, esto puede resultar un poquito confuso y difícil de entender, pero quiero explicarte en la próxima diapositiva cuál es la diferencia entre un factor de potencia alto y un factor de potencia bajo. Mira la diapositiva y bueno, sí, esta no es una presentación para venderte un auto. No, no es para eso. Es solo un ejemplo que vamos a poner aquí, pero es para que entiendas lo que te quiero decir. Existen en la electricidad existen básicamente tres potencias. Existe la potencia aparente, representada por una S de sapo, y que tiene un valor en kVA o kilovoltamperios. En este caso vamos a manejar el tema de kilos, que significa 1000. Entonces, tenemos kVA, que son potencia aparente. Tenemos kilowatts, que son potencia real, que es la energía eléctrica que realmente hace el trabajo en los equipos. Y tenemos una tercera potencia que se llama potencia reactiva, que está representada por kilovars. Ahora, esa potencia reactiva no hace trabajo. Esa potencia reactiva no hace trabajo en los equipos. Entonces, ¿por qué existe? Porque es necesaria para que la potencia real llegue a los equipos y haga el trabajo. Los acoplamientos magnéticos, los acoplamientos capacitivos de nuestras tarjetas electrónicas necesitan la potencia reactiva para funcionar. Los motores, las bobinas, todo eso necesita potencia reactiva para funcionar. Ahora, esa potencia tenemos que tratar de reducirla a lo máximo. Y como ves en la fórmula, entonces los kilowatts dividido entre los kVA nos da el factor de potencia. Así que entre más se parecen los kilowatts a los kVA, es como si la línea roja y la azul se acercaran una a la otra, porque la verde, que es la potencia reactiva, entonces es mínima. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. Que la S y la P se parezcan y que la Q sea lo menos posible. ¿A qué se parece eso? Imagínate dos autos.
como los que ves en pantalla. Si tu negocio es transportar materiales, ¿a ti qué te conviene? Te conviene tener el que tiene el vagón más grande. Pero no es cierto que también necesitas a las personas para que hagan el trabajo de bajar la carga. Ahora, entre más personas necesites, menos carga vas a poder llevar y tu negocio se va a ver un poquito afectado. El factor de potencia es muy parecido a eso. Imagínate que la Q son las personas que tienes que llevar para hacer el trabajo, no hay de otra, hay que llevarlo. Ellos hacen el trabajo. Pero tu negocio no es llevar personas, tu negocio es la P, es llevar materiales. Ese es tu negocio. Entonces, tú quieres llevar la menor cantidad de personas y llevar la mayor cantidad de materiales. Así que el factor de potencia es muy parecido a eso. Yo quiero la mayor cantidad de kilowatts con la menor cantidad de kilobars para mi UPS. Entonces, cuando buscamos UPS, nuestro factor de potencia de salida tiene que ser lo más cercano a la unidad, al valor unitario, al 1. Bien, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver entonces con lo que es la distorsión armónica. Cuando nosotros compramos un UPS, la idea es que el UPS le dé una excelente calidad de energía a nuestros equipos de tecnología de la información. Porque como sabes, nuestros equipos de tecnología de la información simplemente son equipos sensibles. Son equipos electrónicos que manejan temas de datos, los cuales pueden ser corrompidos por la mala calidad de energía de la red eléctrica. Puede suceder, de hecho, hay muchos estándares que hablan sobre cómo proteger los datos de ese tipo de corrupción que se puede dar. Ahora, una de esas partes malas de la calidad de energía casualmente es la distorsión armónica. Y la distorsión armónica en nuestro UPS, nosotros queremos controlarla. La distorsión armónica siempre la tienes que ver con respecto a la salida del UPS. Como te dije, el UPS es como un filtro. Él le llega mala calidad de energía a la entrada y él hace la función de mejorarla. Ya vimos que lo hace con la regulación de voltaje, pero no solo con eso, también lo hace con la distorsión armónica. Así que la distorsión armónica, tanto la que le llega al UPS como la que él mismo produce, que es lo que vamos a ver ahorita en la imagen, eso tiene que mantenerse a raya, tiene que mantenerse al mínimo. Y la distorsión armónica que queremos mantener al mínimo, como ves ahí en la diapositiva, es la de voltaje. No nos interesa la de corriente por ahora porque es casi incontrolable prácticamente. Pero nos interesa la de voltaje porque es la que más daño hace. Así que nosotros vamos a buscar que el THD o el Total Harmonic Distortion de voltaje sea lo menos posible. Valores que andan en el mercado, menos de 5% si la carga es lineal, lo cual es una utopía, porque la mayoría, para no decir toda, de las cargas que va a soportar el UPS son no lineales. ¿Por qué? Porque son cargas electrónicas. Entonces, el no lineal significa que la carga de una u otra forma modifica la forma de onda de voltaje que ves ahí en pantalla. Así que estamos trabajando en realidad con valores de menos de 3% de la carga no lineal. Cuando le ponemos carga no lineal, que es la realidad en 99.999% de los casos, entonces nosotros vamos a tener menos de 3%. Así que eso es lo que nosotros queremos lograr. Ahora, nota la imagen que te puse, que es de el estándar de NFPA 70B, que es el estándar de prácticas recomendadas de mantenimiento para equipo eléctrico. Él habla extensamente sobre lo que es el tema de calidad de energía. Así que ahí vemos, y nota que hay dos ondas de voltaje que están en la parte de arriba y se ven perfectas. Son ondas senoidales perfectas. ¿Qué sucede cuando ellas se encuentran con una
armónica. ¿Y qué es una armónica? Es simplemente una reproducción del mismo voltaje, pero con una frecuencia más alta. La que ves arriba le llaman frecuencia fundamental, o sea, que son los 60 Hz a los que funciona nuestro sistema. Esos 60 Hz a los que funciona nuestro sistema son la frecuencia fundamental. De ahí en adelante se producen como unas ondas que son repeticiones de nuestra onda fundamental, pero en una frecuencia más alta y con una magnitud un poco más chica. No son tan fuertes como la fundamental, pero estos sí tienen un valor importante y sobre todo cuando el valor es muy alto, hay que prestarle mucha atención. Entonces, cuando nuestra onda perfecta se suma, porque se va a sumar, se llama transposición, se suman las dos ondas, entonces tenemos una onda resultante, que es la que ves abajo en la tercera línea. Entonces nota que ahí se habla de tercera armónica, o sea, esa que ves más chiquita abajo, que es igualita a la de arriba, pero que está en la segunda línea, que es igualita a la de arriba, pero como que se repite más veces, es por eso, porque tiene una frecuencia más alta. Entonces, tienes esa onda que es tercera armónica, viene siendo 60 Hz, multiplicados por 3 son 180 Hz. Vas a tener una onda de 180 Hz. Cuando se mezcla, y dependiendo de la secuencia también, porque si puede ser una onda de secuencia positiva, puede ser de secuencia negativa o de secuencia cero. Pero cuando se mezclan estas dos, mira la resultante abajo. ¿La ves? Es la que está en la tercera línea. Una onda totalmente diferente a la que queremos. Entonces, eso se llama distorsión armónica y queremos evitarlo completamente. Cuando buscamos un equipo, un UPS, entonces veamos que los valores de distorsión armónica se mantengan dentro de los valores respetables, porque no puedes eliminar la distorsión armónica totalmente. Eso es casi imposible, pero sí la puedes mantener a raya. Y sobre todo la de voltaje. La de corriente, verás incluso si lees el manual o el brochure de especificaciones de un UPS, te darás cuenta que no se habla ni siquiera de la THD de corriente, se habla solo de la THD de voltaje. Muy bien, otro concepto importante que nosotros queremos tener en cuenta al momento de de comprar nuestro UPS es la topología y la autonomía. Voy a hacer una pequeña pausa y quiero que tú también la hagas y te tomes un poquito de tu bebida favorita. Bien. Así que un poquito de energía ahí y seguimos con la presentación. Bien, esto se llama topología y autonomía. La topología es simplemente cómo está construido el UPS en sus componentes principales internos. Como ves, hay varios tipos de topología. Está la topología standby, está la topología de línea interactiva. Había una topología que, bueno, ya no se sigue usando más. Esa topología se llamaba Delta Conversion, o conversión en delta. Pero la más utilizada hoy día es la topología de doble conversión en línea, que es la que ves allí en la diapositiva. Ok, yo quiero que prestes atención a cómo viaja la corriente. La corriente eléctrica de alimentación llega al rectificador, al módulo que corresponde al rectificador. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que allí en ese módulo, él va a agarrar la corriente alterna, la corriente que viste así como una onda sinusoidal, y la va a convertir en corriente directa o voltaje directo. Entonces, a la salida del rectificador vamos a tener lo que le llamamos corriente directa. Antes del rectificador tenemos corriente alterna. Cuando esto sucede, que se convierte la energía, entonces en ese punto donde el rectificador alimenta, vamos a tener dos módulos conectados. Vamos a tener las baterías y vamos a tener el inversor. Sí, y no hay nada de por medio. Técnicamente no debe haber nada de por medio.
la batería, el rectificador y el inversor se deben unir en ese solo punto. ¿Esto qué garantiza? Lo que dice la palabra. Dice doble conversión en línea. O sea que no hay un tiempo ni un elemento de transferencia que cuando se vaya la corriente eléctrica haga que entonces el inversor, en vez de tomar energía del rectificador, la tome de la batería. No hay esa transferencia de ningún tipo en esta topología. Por eso es una de las más confiables que hay, porque no tiene tiempo de transferencia. Y si lo tiene, es una cosa realmente mínima. Estamos hablando de que algunos tienen tiempo de transferencia de 2 milisegundos. Y lo mejor es que ni siquiera existe ese tiempo. Pero ya ves, 2 milisegundos, vaya, es bastante bajo. Es una cuestión que incluso es imperceptible a nivel de los sensores que tenemos nosotros los seres humanos. No podemos detectar 2 milisegundos, es imposible para nosotros. Y los equipos de tecnología tampoco los detectan. Esto es importante porque, como sabrás, los equipos de tecnología de la información tienen fuentes conmutadas, lo que implica que hay un pulso eléctrico que mantiene encendida la fuente de poder del equipo. En el momento en que ese pulso se pierde, entonces la fuente se apaga. Por eso se llaman fuentes conmutadas, porque tienen ese pulso que las mantienen encendidas. Entonces, cuando nosotros tenemos un UPS y hay un bajón de corriente, nosotros no queremos que nuestro equipo del centro de datos se apague. Por lo tanto, el UPS debe ser capaz de que aunque a él se le haya ido la luz y haya regresado, aunque sea por un segundo, un bajón así de esos que parpadean las luces y regresó de una vez, nuestros equipos del centro de datos, nuestro equipo de tecnología de la información no deben ver la falla, no deben ver ese bajón, porque si lo vieran se apagaría y no seguirían funcionando. De hecho, habría que volver a encender los equipos. Y ustedes, bueno, son expertos en tecnología, ya saben cuánto demora levantar un centro de datos completo de nuevo, ¿verdad? Cuánto demora levantar todos los equipos y sin hablar de que alguno se haya dañado, que es lo que puede suceder, ¿sí? Se ha visto servidores que han estado funcionando por mucho tiempo y de repente lo apagan y cuando tratan de volver a encenderlo, simplemente no encendió más nunca. Esto se ha dado muchas veces y es muy común. Entonces, nuestro equipo de centro de datos no deben ver las fallas y el UPS está allí para eso. Ahora, el otro concepto que tengo en esta diapositiva es la autonomía. La autonomía es simplemente cuánto puede demorar mi UPS andando cuando se va la luz. Repito, la autonomía es cuánto puede demorar andando mi UPS y soportando la carga que tiene conectada, obviamente, cuando se va la luz. Entonces, eso de la autonomía está relacionado con tiempo. Así que cuando vayas a comprar un UPS, ya te debes asegurar, obviamente, de que la topología sea la que tú quieres. Si vas a comprarlo para un centro de datos, para servidores o para algún otro equipo importante o una carga crítica importante, asegúrate que sea doble conversión en línea como mínimo. No aceptes menos de eso, no aceptes línea interactiva, ni stand-by mucho menos, porque sí tienen tiempo de transferencia relativamente alto y obviamente al tener un componente que hace una transferencia, hay un riesgo de que fallen a través de ese componente. Muy bien. Entonces la autonomía, vamos a ver, me están chateando. Ajá, ok, Kefren Cepeda me dice repita eso. Me imagino que te refieres a la topología o la autonomía. Dime, Kefren, para ver. Aquí estoy viendo el chat. Ah, entonces fue la autonomía. Bien, lo que decía sobre la autonomía es simplemente que el equipo va a soportar la carga que tiene conectada. El UPS va a soportar la carga que tiene conectada durante cuánto tiempo, si se va la luz. Entonces, eso es importante que nosotros lo manejemos.
Nosotros tenemos que saber cuánto queremos. Ahora, por ahí hay eh, muchos, en inglés, misconception. Es como malos entendidos, ¿sí? Aunque malentendido suena como a cuando la gente se pelea. Pero en el ámbito de tecnología hay malos entendidos. ¿Han escuchado ustedes que les han dicho que su PC tiene que durar horas? Escríbeme en el chat. Si en algún momento te han dicho que tu PC tiene que durar horas, o te han dicho que tiene que durar 30 minutos, 40 minutos. Te hago una pregunta, ¿cómo tú sabes cuánto tiene que durar tu PC? ¿Lo sabes? Si lo sabes, me lo escribes, ¿sí? Vamos a mirar el chat un momentito porque veo que hay varias personas diciendo, sí, sí, no, no lo sabemos, no lo sé, perfecto. Bien, entonces yo te lo voy a decir. Tu UPS, como mínimo, tiene que durar lo que demora en encender la planta eléctrica de tu edificio si tienes. Escucha, te lo repito. Lo mínimo que debe durar tu UPS es lo que demora tu planta eléctrica en encender si tienes planta eléctrica en el edificio. Si no tienes planta eléctrica es otra historia, porque el UPS va a tener que durar como mínimo lo que tú demores en bajar los servicios de IT o de tecnología de la información de manera correcta, sin que haya pérdida, corrupción de la información o daño de equipos. Lo que te demore en bajar los servicios de manera correcta, si hay un apagón. Entonces, son dos tiempos distintos. Vamos con el primero. Si tienes un generador, generadores modernos, llámese generadores que tienen 10 años para acá, ¿sí? Perfectamente, un generador de hace 10 años es un generador que tiene una buena tecnología, una muy buena tecnología. Y normalmente el generador demora de entre 10 a 20 segundos en encender. Escucha de nuevo. El generador demora de 10 a 20 segundos en encender una vez se ha ido la electricidad del proveedor de electricidad. Así que si tienes ese esquema y tu UPS dice, yo duro 5 minutos con la carga que me pones, pues está bien, excelente. ¿Por qué? Porque se va la luz, la planta enciende y tu UPS entra. Ahora, esto depende de que la planta esté bien mantenida y que no te vaya a fallar en el momento en que se va la electricidad. Porque si se va la electricidad y la planta falla, entras en la otra condición que te hablé. Ahora tú tienes que ver cómo tú bajas tus servicios del centro de datos para que no haya corrupción de información, pérdida de información y daño de equipo, porque se le va la electricidad de pronto, de súbito, como le llamamos. Un apagón, ¡pum!, de súbito se le fue la corriente. Entonces, la mayoría de los centros de datos y de ustedes, los administradores de centros de datos, ¿dónde caen? En el segundo ejemplo. Tú tienes que ver cuánto demora bajar tus servicios. Eso es lo que yo te recomiendo. Fíjate y si tienes un equipo de tecnología o si eres tú solo, reúnanse como equipo o siéntate tú y anota en un cuaderno, trata de dilucidar cuánto te demora bajar los servicios correctamente. Y ese es el tiempo que tú debes tener para tu PS con la carga completa. Repito, con la carga completa. O sea que si tu PS, suponte, es de 20 kVA y tu carga es de 15 kVA, entonces tú tienes que pedirle al proveedor que te muestre cuánto demora el UPS con 15 kVA cuando se va la luz. Entonces te va a decir 7 minutos, 10 minutos, ya tú tienes que ver si en 10 minutos tú logras bajar los servicios o si necesitas media hora, vas a necesitar una característica que vamos a ver en algunos slides más adelante. Muy bien, entonces hasta aquí, topología y autonomía, dos cosas súper importantes, topología doble conversión, autonomía, la que necesites para bajar tus servicios de manera correcta. Baterías para UPS. Nuestros UPS
por lo general ya en esta época vienen con dos tipos de batería. Eso es a selección de ti, del usuario, del comprador. Tú como usuario y comprador, tú puedes elegir la batería que va a traer tu PS si el fabricante te la puede proveer. Hay fabricantes que sus equipos, algunos de sus equipos los equipan con baterías VRLA, que son las siglas de Valve Regulated Lead Acid o ácido de plomo de válvula regulada. Normalmente son baterías libres de mantenimiento. O sea, no son baterías que hay que estar como las baterías del tiempo de antes que se le echaba electrolito y había que echarle líquido. No, estas baterías son baterías completamente libres de mantenimiento. VRLA, como la ves ahí en la ilustración, en la presentación. Y también, últimamente, tenemos ya a disposición en el mercado lo que son baterías de litio. Y las baterías de litio y VRLA tienen sus diferencias. Puedes entrar en internet, en los fabricantes de batería, como CSB y algunos otros, Panasonic y demás, y buscar data sobre la diferencia de lo que son las baterías VRLA y las baterías de litio. Por lo general, las diferencias están en peso, autonomía y tamaño. Por ahí andan las diferencias entre ellas. Así que puede ser que te convenga una o la otra, pero también toma en cuenta el precio, porque no cuestan lo mismo. Una cuesta mucho más que la otra y tienes que ver si eso entra en tu presupuesto y si de verdad necesitas esa característica, porque después, cuando uno compra las baterías, a veces las compra y bueno, es que el litio es lo máximo, es lo último. Sí, pero ¿cuánto cuesta? Cuando hay un daño, ¿cuánto te cuesta repararlo? Cuando hay un daño en la batería, cuando hay que reemplazar baterías, porque la batería es un consumible. Sí, repito, la batería es un consumible, igual que la tinta de la impresora es un consumible. Asimismo, la batería de un UPS es un consumible, lo que significa que no es no es una parte del equipo que va a durar la vida del equipo. Se va a reemplazar antes de eso. Entonces tú tienes que tomar en cuenta que tu batería, al momento de reemplazarla, tenga un costo accesible. Esa es otra característica importante y debes pedírsela a tu proveedor de UPS. Bien, ya hablamos del concepto de autonomía hace 2 slides atrás y vamos a hablar de lo que es la autonomía extendible. Como te mencioné, tú, según el nivel de carga que tengas, según el nivel de kVA o kilowatts que le conectes a tu UPS, asimismo él va a darte un tiempo de autonomía. Entonces, si yo le conecto a mi UPS una cierta carga y suponte que la autonomía fuera 10 minutos y yo necesito incrementar esos 10 minutos, ya yo no necesito 10 minutos, ahora necesito 1 hora. Entonces, yo tengo a disposición lo que se llama la autonomía extendible. ¿Qué significa eso? Que yo puedo conectar más baterías a mi equipo y poder conseguir la autonomía que yo necesito. Como lo ves ahí en la ilustración, nosotros vamos a tener lo que son los Power Modules, simbolizados por PM. Power Modules son los que, la parte del UPS que se encarga de suministrarle la energía eléctrica a los equipos conectados. Es donde está el inversor, que vimos hace unas slides atrás en el diagrama. Así que cuando nosotros tenemos los Power Modules, ellos se encargan de los kVA, por decirlo así, de los kilowatts que nosotros necesitamos suministrar. Y tenemos la otra parte que son las baterías. Las baterías se encargan del tiempo en que esos kilowatts y kVA pueden ser suministrados. Podemos tener baterías internas, como ven en la diapositiva, en la figura de la izquierda de la diapositiva. Podemos tener baterías en el mismo gabinete donde tenemos los Power Modules. Podemos tener baterías. Sin embargo, si eso no nos alcanza, nosotros podemos acceder a poner entonces lo que son baterías externas. Podemos poner lo que son los bancos de baterías externas. Así que es importante que te asegures de la autonomía que necesitas, porque puede ser que necesites batería externa. ¿Qué implica eso? Uno, implica más espacio en tu centro de datos.
Así que si tenías planeado un centro de datos de cierto tamaño y vas a necesitar extender el tiempo de autonomía, tienes que ver dónde vas a poner las baterías. Y normalmente no pueden estar muy lejos del UPS. Tiene que estar cerca de donde está el UPS. O incluso prácticamente cara con cara o adosado, como decir. Entonces tienes que ver eso. Y lo otro es la economía. Tienes que ver cuánto te va a costar eso y cuánto te va a costar mantenerlo. En el mercado tenemos básicamente lo que son nosotros tenemos lo que son, por decirlo así, eh, el tema de la batería extendible, como les mencioné, en el gabinete aparte, ¿sí? Y eh, esas baterías duran de unos 3 a 5 años de vida útil. Hay hay algunos fabricantes que hablan de la vida útil prorrateada, y eso es un tema como bien sensible, bien discutido y hasta cierto grado puede decirse un poquito complicado. Pero para ti puedes tener como estándar de 3 a 5 años de vida útil. Así que ya tú tienes que ver que en la vida útil de tu equipo, que son cerca de 10 años, vas a tener al menos un cambio de batería completo. Las baterías, obviamente, un UPS no son baratas, son costosas. Así que tienes que ver la parte económica de cómo lo vas a balancear para sacarle provecho al equipo. Y que no se te vaya a quedar fuera de mantenimiento, porque al no darle el mantenimiento correcto, entonces el equipo es más propenso a fallarte. Otro tema que quería compartirles es los sistemas en paralelo. Nosotros podemos tener UPS que se conectan en paralelo para brindar características, al menos dos características importantes. La primera la ves aquí en el slide y se llama paralelo redundante, o lo que conocemos comúnmente como el N+1. Nosotros podemos conectar UPS de tal forma de que, dependiendo del nivel de la carga, nuestros UPS digamos que se balanceen hasta cierto grado entre ellos, de tal forma que si uno falla, el otro puede absorber toda la carga completa que nosotros le tenemos conectada. Eso se llama paralelo redundante. Entonces, donde nosotros vamos a tener dos UPS, noten cuánto es la carga crítica es 40 kVA. Nosotros vamos a tener dos UPS de 50 kVA y obviamente uno de ellos puede tranquilamente con los 40 kVA de carga. No necesitamos los dos de 50, necesitamos uno. Pero ¿qué pasa si falla? Entonces eso se llama redundancia. Automáticamente, al estar conectado a la carga, el otro UPS absorbe, ¿sí?, toda la carga crítica que tenemos conectada. Eso se llama paralelo redundante. Ahora, hay otro esquema, que es el que le quiero mostrar aquí, que se llama paralelo capacitivo redundante. Entonces, aquí noten, ahora la carga la aumentamos a 80 kVA. Ya un solo UPS de 50 no puede con esa carga. Necesitamos al menos dos UPS de 50. Pero en nuestro esquema nosotros tenemos tres UPS. Tenemos dos UPS, el número 1 y el número 2, llevando los 80 kVA de la carga, y tenemos un tercer UPS que está como en stand-by a la espera de que si el UPS número 1 o el UPS número 2 se daña, él entra a reemplazarlo. Entonces eso se llama capacitivo redundante. Capacitivo viene de la palabra capacidad. Entonces nosotros estamos sumando dos UPS de 50. Ellos, sus capacidades se están sumando, se están uniendo y están ayudando a sostener la carga 80 kVA. Pero también tenemos un esquema redundante, porque hay un tercer UPS que va a entrar a reemplazar a cualquiera de los otros dos que se dañe o que salga de servicio. Este esquema, a nivel de UPS, es un poco difícil de conseguir y es bien costoso. Pero ¿dónde lo encontramos normalmente? Lo encontramos en lo que llamamos la modularidad del equipo de UPS, que es lo que vamos a ver a continuación.
modularidad y escalabilidad. Esto que te acabo de mostrar, el esquema redundante capacitivo, lo encontramos en los UPS a nivel interno. Sí, un solo UPS puede estar internamente dividido de tal forma de que él pueda llevar la carga con algunos módulos y tener otro que le sirva de reemplazo cuando uno se daña. Eso le llamamos modularidad. Y está asociado también a un concepto muy importante que se llama escalabilidad, lo que significa que yo puedo crecer al ritmo que yo necesite. ¿Por qué esto es importante cuando uno compra un UPS? Por varias razones. La primera está asociada con un concepto que se llama el TCO. El TCO o el Total Cost of Ownership o el costo total de la propiedad. ¿Qué es esto? Esto está relacionado también con otros dos conceptos, ya son un poquito más financieros, pero es necesario entenderlo, que son el CAPEX y el OPEX. El CAPEX, lo que también se le llama la inversión inicial, es lo que uno gasta cuando compra los equipos. Y el OPEX es lo que uno gasta manteniendo esos equipos. Estos costos conforman lo que es el TCO. Entonces, yo quiero ver cuánto me cuesta lo que yo tengo o lo que yo he adquirido a nivel de equipos en el centro de datos, a nivel de UPS en este caso. Entonces, cuando nosotros compramos un equipo que es modular y escalable, nosotros ayudamos a que el TCO sea más bajo. ¿Por qué? Suponte un caso. Imagínate un centro de datos que en algún momento tiene que llegar a 100 kBA. Sin embargo, lo que se estima es un crecimiento de 20 kBA en 5 años. Así que el primer año creces 20 kBA, después otros 20 y así hasta llegar a 100 kBA en 5 años. No necesitas empezar con 100 kBA, ¿verdad? Puedes empezar con 20 el primer año, presupuestar 20, otro módulo de 20 kBA para el siguiente año y crecer, e ir creciendo conforme tu carga aumenta. ¿Por qué? Porque un UPS que empieza con un módulo de 20 kBA es más barato que un UPS que ya es de 100 kBA. Entonces, el CAPEX o la inversión inicial se abarata. Nosotros podemos ayudar a abaratar el costo inicial. E imagínate que tus proyecciones no fueran lo que esperabas y que realmente nunca vas a llegar a 100 kBA, sino que te quedaste en 30 o 40. Hubieras gastado en un UPS de 100 kBA sin necesidad cuando hubieras podido crecer en 20 o 40 y hasta ahí, después el negocio ya tú lo evaluaste bien y sabes por dónde va. Entonces ya sabes que necesitas 40 y te salvaste de comprar un UPS de 100 kBA. Eso ahorra. Igual el mantenimiento. No es lo mismo mantener un UPS de 20 y 40 kBA que mantener un UPS de 100 kBA. Por lo tanto, lo que vamos a tener cuando tenemos modularidad y escalabilidad, como ves en la diapositiva, es un ahorro, porque también aislamos los daños. Si antes, cuando teníamos un UPS de 100 kBA de un solo módulo de 100 kBA, ¿qué pasaba cuando se dañaba el módulo? Había que reemplazar un módulo de 100 kBA completo. Sin embargo, al tener modularidad, nosotros podemos aislar los daños. Ahora, si los dividimos, ponte, nuestro UPS de 100 kBA se dividió en 10 módulos de 10 kBA, cada vez que hay un daño, se nos dañan 10 kBA solamente. Se nos daña un módulo de 10 kBA. ¿Cuánto cuesta reemplazar un módulo de 10 kBA? ¿Y cuánto cuesta reemplazar un módulo de 100 kBA? Ya te imaginarás que es muy, muy diferente el precio. Y entonces cuando incluso en la operación, en lo que es el OPEX, lo que es el presupuesto operativo se reduce, porque ahora nosotros tenemos que comprar elementos o componentes de menor capacidad y son más baratos, son más económicos. Otra cosa que se mejora cuando nosotros tenemos modularidad y escalabilidad es la eficiencia. ¿Por qué? Porque los UPS funcionan mejor o más eficientemente cuando tienen más carga. A mayor carga, la eficiencia mejora. A menor carga,
la eficiencia empeora. Y la eficiencia de un UPS se traduce en dinero mensual en la facturación eléctrica. Así que si un UPS, por ejemplo, tiene una ineficiencia debido a la carga, no debido a él puede ser el mejor UPS, pero si le pusimos una carga baja, él entonces no va a tener la eficiencia que debería tener, porque él necesita una carga alta para ser eficiente. Y por eso lo compramos, ¿sí? Lo compramos para una carga adecuada a su capacidad. Pero si empezamos bajito y pensamos crecer, obviamente ese UPS de 100 kVA, vamos al ejemplo de nuevo, el UPS 100 kVA, si nosotros le empezamos con una carga del 10%, o sea, de 10 kVA, vamos a tener una eficiencia, ponte que del 90% o 92%, tenemos 8% de pérdida en eficiencia. Y el 8% de 100 kVA son 8 kVA. Y 8 kVA, ¿cuánto es en facturación eléctrica? 24 por 7 todo el año. Nota entonces cómo nos ayuda a la modularidad y escalabilidad también a mejorar la eficiencia, a mejorar el ahorro y el consumo energético en el centro de datos. Es un punto entonces a tener en cuenta. Otro punto importante cuando compramos un equipo de EPS es la preparación del sitio. El sitio tiene que ser adecuado para el equipo. Como ves allí en la diapositiva, te presento lo que son las distancias o los clearance, los espacios libres que debe tener un UPS para poder darle mantenimiento de manera adecuada y para que también su ventilación y refrigeración sea adecuada. Por lo general, esta información se encuentra en el manual del fabricante y no es igual en todos los equipos. Hay equipos que necesitan acceso trasero, hay equipos que necesitan acceso lateral, hay equipos que solo necesitan acceso frontal. Entonces, el fabricante te va a decir a ti qué es lo que tú debes proporcionar a nivel de espacio para que tu equipo esté instalado de la manera correcta. Ahí vemos entonces, por ejemplo, que este tiene un espacio libre frontal de 1 metro y un espacio libre trasero mínimo de 10 centímetros y así. El fabricante te va a decir lo que él necesita. Pero es importante cuando preparas el sitio que tengas todo eso en mente. No vayas, un UPS que necesita acceso trasero, no lo vayas a pegar contra la pared porque automáticamente le anulas la capacidad de darle mantenimiento de manera adecuada. Entonces, todas estas cosas son importantes que las tengas en cuenta. Otra cuestión importante con respecto a la preparación del sitio es las conexiones eléctricas. Siempre debes verificar en el manual del fabricante que las conexiones sean las que él te va a pedir. Sí, repito, cuando vas a instalar un UPS, las conexiones eléctricas, llámese cableado eléctrico, tanto de entrada como de salida del UPS, tienen que ser lo que el fabricante te pide. ¿Por qué? Porque muchos fabricantes no te dan la garantía si tú no instalas esas conexiones de entrada y salida como ellos te dicen. Similar a lo que pasa con el cableado de data. Sabes que para que el cableado de data te den garantía, muchos de los fabricantes dan garantías de 20, 25, 30 años, pero ellos te dicen que el cableado tiene que pasar la certificación. Y la certificación está muy ligada a la instalación. Si la instalación está bien hecha, por ejemplo, en un categoría C y un categoría 6A, va a pasar perfectamente. Pero si hay conexiones mal hechas, terminaciones o jacks mal hechos en las puntas y todo eso, como el procedimiento, como no lo dice el fabricante, todo lo contrario se hizo mal, no va a pasar la certificación cuando le pongan el equipo. ¿Sí? Cuando le pongan el equipo de certificación que le mete esa frecuencia alta, no lo va a pasar. Entonces, algo similar sucede con la instalación eléctrica del UPS. Si no la haces como el fabricante dice, lo que va a suceder es que el fabricante puede decirte que él no quiere o él no va a asumir la garantía de ese equipo. Y no queremos que eso te suceda. Así que siempre verifica que la instalación sea adecuada a lo que el fabricante indica. Por último, vamos a ver lo que son las pruebas de aceptación.
Muchas personas, muchos encargados de centro de datos, lastimosamente, compran un UPS de miles y a veces cientos de miles de dólares, una solución de UPS de cientos de miles de dólares, y la aceptan sin haberle hecho ni una sola prueba. Sí, parece, suena hasta ilógico, pero sucede. Y esto es súper contraproducente. ¿Por qué? Porque aunque el equipo sea de calidad, nosotros debemos asegurarnos de que el equipo, al momento de aceptarlo, al momento de aceptar la entrega del sistema o de la solución que nosotros compramos, debe estar haciendo lo que él dice que hace. Y eso solo se comprueba con las pruebas de aceptación. Básicamente te voy a expresar 4 pruebas que se pueden hacer y que es prácticamente obligatorio hacer. La primera es cumplir con el checklist del fabricante. No sé si tú sabías que todos estos equipos de UPS, el manual del fabricante, el manual de instalación del fabricante, trae un checklist con el cual uno puede verificar que todo se está haciendo conforme a lo que el fabricante pide. Entonces, nosotros debemos asegurarnos de cumplir ese checklist del fabricante. Otra cosa que se debe hacer, otra prueba que se debe hacer es medir la resistencia de puesta a tierra de la alimentación del UPS para garantizar que el UPS tiene una buena conexión de puesta a tierra, porque eso es importante para que él funcione de la manera apropiada. Cuando hay problemas de puesta a tierra, los UPS tienden a funcionar de manera inadecuada, incluso a mandar alertas y cuestiones con respecto a la energía de entrada que les llega. Y esto es indeseable cuando nosotros tenemos un equipo UPS. Así que asegurémonos que tenga buena resistencia de puesta a tierra. Lo tercero, comprobar la autonomía y en el caso de que exista, el bypass externo de mantenimiento. Esto de comprobar la autonomía es muy sencillo. De hecho, la mayoría de los UPS ya en el display hay una parte donde ellos te muestran cuánto tienen de autonomía, cuánto tienen para cuando se vaya la electricidad, entonces ellos funcionar. Entonces tú tienes que asegurarte de que cuando el proveedor termine, se conecta la carga al UPS y todo queda encendido, el UPS de verdad tenga esa capacidad de autonomía que tú pediste, que no sea menos de lo que tú pediste. Si es más, excelente, pero no puede tener menos. Y el bypass externo, esto es una función o un equipo que traen los UPS que se compra aparte, que se utiliza para aislar al UPS eléctricamente de manera completa y poder sacarlo, incluso desconectarlo del sistema, sin apagar la carga. Es lo que le llamamos el bypass de 3 llaves o el bypass de 3 breakers. Este equipo permite que tú saques el UPS en el caso de un daño extremo, tú saques el UPS de funcionamiento y el UPS, ahí el sistema, la carga crítica no se ve afectada, o sea, no tengas que apagar, no tengas que bajar tu centro de datos o tu sistema de tecnología para poder sacar o desconectar el UPS. Ese equipo es muy importante probarlo también de que de verdad se puede hacer todo sin que la carga se caiga. Y por último, es súper importante hacer un registro de calidad de energía. Porque, como te dije, como te he dicho ya en la charla pasada y en esta, el UPS debe tener una calidad de energía excelente. No esperamos menos de los UPS. Tienen que tener energía, calidad de energía excelente. No puede ser menos de eso. Tiene que ser excelente. Y eso solo lo podemos saber si hacemos un registro de calidad de energía recomendado más o menos unos 7 días de medición, verificar todos los parámetros que tengan que ver con energía y calidad, como lo son, ya lo vimos, la energía de los kilowatts, los kVA, la corriente, el voltaje, y los de calidad también, armónicos y demás. Así que esas son las pruebas de aceptación que si tienes un proyecto de UPS, yo te recomiendo que hagas para que puedas entonces aceptarlo tranquilamente y sin temor a que te vaya a salir algo mal después.
Bien, te agradezco entonces que hayas estado en esta charla de hoy. La hemos pasado bien. Espero que tú la hayas pasado bien también. Yo la he pasado súper bien. Contento de estarte compartiendo esta información importante que sé que para ti como administrador de centro de datos es importante. El próximo tema que vamos a tener, Dios primero, en el mes de noviembre es características de los aires acondicionados de precisión. Así que te quiero invitar a que estés presente para la próxima en lo que son las características de los aires acondicionados de precisión. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat si tienen algunas preguntas para ir contestándolas. También en Data Electric S.A. estamos comprometidos con lo que es ayudar a nuestros clientes a seleccionar de manera correcta todos sus equipos del centro de datos. Somos proveedores de equipos de centro de datos, pero en el caso de que no lo fuéramos, tú podrías entonces acceder a nosotros para asesorarte de cómo comprar tus equipos y de qué cosas tienes que estar atento para comprar el mejor equipo para tu centro de datos. No el más caro, no el más moderno, el mejor para tu centro de datos y el que está al alcance de tu presupuesto. Si estás interesado en recibir asesoría para tu proyecto, puedes escribirme a luis.li@dataelectricsa.com. Ahí está en la diapositiva y lo repito, luis.li@dataelectricsa.com si necesitas ayuda y asesoría para tu proyecto de infraestructura física del centro de datos. Puede ser UPS, aire acondicionado de precisión, racks, piso falso, monitoreo ambiental y demás. Si te has perdido alguna de las charlas y quieres verla, en este caso llevamos ya, esta es la segunda charla, tenemos la charla que se dio en el mes de septiembre, ahora esta de octubre. Te invito a que visites nuestra videoteca en www.dataelectricsa.com y cuando entras a la página vas a la sección que se llama blog. Allí vas a ver entonces las charlas que hemos tenido. También hemos tenido charlas para arquitectos y contratistas generales de construcción, que ya fue la semana pasada, casualmente el 7 de octubre. Y entonces toda esa información la estaré poniendo a disposición tuya allí en la videoteca para que puedas beneficiarte de toda esa información y vamos a ir creciendo esa videoteca con tu ayuda también, que estás presente aquí, y haciendo crecer esa videoteca para que sea un recurso de información para todas las personas que están relacionadas con centros de datos y con lo que tiene que ver la ingeniería eléctrica en la construcción. Son los dos ámbitos que manejamos aquí en Data Electric S.A. Así que nuevamente te agradezco. Vamos a pasar a lo que es la pregunta, perdón, a lo que es las preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a ver. Bien, la pregunta es Jonathan Hernández. Dice, ¿cuál de las dos baterías ofrece más tiempo de vida útil? Bien, Jonathan, eso es una pregunta bien interesante, pero normalmente eso es un parámetro que se verifica en la data de los fabricantes. La data de los fabricantes de batería es la que te va a decir a ti la vida útil, porque como te dije, hay una vida útil estimada, que es la vida útil de 3 a 5 años, y hay una vida útil prorrateada, que es un cálculo extremadamente, ¿cómo se puede decir? Extremadamente complejo, pero que aumenta la vida útil de la batería y al final es un cálculo, como la palabra dice, es un prorrateo. Así que yo te invito a que busques la data de los fabricantes y veas la vida útil tanto de la batería de VRLA o la batería de litio, que son las dos que actualmente se están utilizando en los equipos de UPS. Bien, Kefren Cepeda dice, yo estoy en la industria del HVAC y me gusta el tema. Ok, excelente. Julián dice, ¿qué capacidad de carga es recomendada para tener una mejor eficiencia? Gracias. Muy buena pregunta, Julián. Normalmente, para tener ya una eficiencia bastante aceptable, la carga debe ser como mínimo el 50%, no menos de eso. Al 50% tenemos casi la mejor eficiencia del UPS. ¿Por qué? Porque la curva de eficiencia del UPS
cuando llega al 50% es plana, ya se convierte casi en un valor constante. Así que el UPS al 50%, la mayoría de los UPS, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría de los UPS, alcanzan al 50% de carga, alcanzan cerca del 95% de eficiencia. Hay UPS que con modos de operación económicos o ecológicos, a veces ponen la palabra eco, pero no sé si se refieren a económico o a ecológico. Entonces ellos logran alcanzar eficiencias hasta mucho más altas. He visto UPS de 98% con modos ecológicos. Así que por ahí va la cosa. Pero esos modos ecológicos también son como el cálculo del prorrateo de la batería, ¿eh? Que a veces son tantas condiciones que se tienen que dar para que eso sea así como ellos dicen, que la verdad es que como casi que como astronomía, ¿no? De que los 7 planetas que se tienen que alinear y la cosa, entonces se pone complicada, se pone bien complicada la cosa con esos modos eco. Así que yo prefiero el modo normal, que es el que me da siempre, y por lo general anda entre 95 y 96% de eficiencia al 50% de la carga. Bien, vamos a ver entonces. Kefren dice, ¿cómo se define una carga lineal y cómo se define una carga no lineal? Buena pregunta. Para hacértelo bien sencillo, la linealidad tiene que ver como con una gráfica lineal. Cuando tú tienes una gráfica lineal, cuando el valor de uno de los parámetros aumenta, el otro aumenta en una proporción. Puede ser una proporción igual o puede ser a través de una constante. Por ejemplo, si aumento una vez uno de los parámetros, el otro puede aumentar 2 veces, pero sigue siendo lineal. Cuando lo graficas es una línea recta. Las cosas que se comportan linealmente, cuando tú le introduces una forma de voltaje, una forma de onda de voltaje, lo que sale al otro lado es lo mismo. Sale una forma de onda de voltaje idéntica, solo que de una amplitud más alta o más baja. Entonces, eso es una carga lineal. Una carga no lineal es una carga que cuando tú le presentas una forma de onda de voltaje, al otro lado te sale algo totalmente distinto. Como por ejemplo, ¿qué? Los rectificadores de media onda. Tal vez, no sé si estás relacionado un poco con la electrónica, pero cuando uno tiene un rectificador de media onda, por ejemplo, él lo que hace es que la mitad de la onda de voltaje la deja pasar y la otra mitad la corta. Así que vas a tener una forma de onda así, igualita que el voltaje, pero cuando va para el otro lado se corta y se muestra como plana, como si valiera cero. Entonces, eso es una carga no lineal. Y automáticamente, al tú no tener la otra mitad de la onda, para poder que esa onda se vea así como mitad y mitad, como puras mitades, entonces eso que sucede ahí necesita armónicos para que pueda verse de esa forma. Para que cuando los armónicos se sumen con la onda normal, te dé que la onda es una mitad como la onda senoidal y la otra mitad de cero. No sé si me entiendes bien. Te invito a que vayas a internet y busques rectificador de media onda y verás lo que te digo de cómo entra la onda senoidal y cómo sale. Eso es una carga no lineal. Bien, dice, hay una norma que habla en USA de reemplazar baterías cada 18 meses, se refiere a luces de emergencia, como también batería de paneles contra incendio, algunos tipos de UPS chico. ¿Manejas ese dato? Bien, ese dato no lo manejo yo, Kefren. Me hubiera gustado ayudarte, pero esa parte sí no lo manejo de esa norma de reemplazo de batería. Como te dije, los fabricantes dan mucha información. Así que puedes irte a donde los fabricantes como CCB, Panasonic y otros más a buscar información sobre eso para que veas entonces cuáles son las recomendaciones o las mejores prácticas respecto a eso. En los UPS, tanto chicos como grandes, sí te puedo decir que lo normal es de 3 a 5 años de vida esperada de la batería. De 3 a 5 años de vida útil. Así que más o menos esos son los tiempos que se manejarían como reemplazo.
Bien, entonces les agradezco a todos su participación. Si no tienen, ajá, Rosben tiene una pregunta más. Bien, voy a tomar un poquito de té, Rosben, antes de contestarte. Rosben, ¿cuánto es el pico de voltaje que puede aguantar una UPS? Muy buena pregunta. De hecho, las UPS en su catálogo o en su manual o su brochure técnico te dicen cuánto es el rango de voltaje, tanto hacia arriba como hacia abajo. En este caso preguntas por un pico de voltaje, obviamente es hacia arriba. Ese pico de voltaje no es un pico de voltaje como tal. Ahí voy a hacer una diferencia porque un pico de voltaje normalmente es una subida muy alta de voltaje pero que dura poco tiempo. Lo que el UPS define, que lo vimos hace un par de slides atrás en la presentación, que vimos de que era menos 15% y más 10%, suponte ese más 10%, que vendría siendo en 208, un 10% de 208 es 20.8, digamos que 21, más 208 vendría siendo 229 voltios. Si tú le pones más de 229 voltios constante, no en un pico, sino constante, entonces lo vas a dañar, porque el equipo te soporta hasta más 10% del voltaje nominal. Ahora, un pico de voltaje se maneja diferente, se maneja por disipación de energía. ¿Qué quiero decir con eso? Los UPS tienen una capacidad de disipar energía de picos de voltaje que se da en la medida de energía joules. Entonces, vas a ver que muchos equipos de estos de UPS te dicen que ellos soportan X cantidad de joules. Eso tiene que ver con un pico de voltaje, que es un voltaje muy alto, pero que dura muy poquito tiempo. A diferencia de los 229 voltios que te acabo de dar como ejemplo, que es un voltaje alto sostenido. Es un voltaje alto, pero sostenido. No dura poco tiempo, dura mucho tiempo. Ese voltaje, si se lo presentas al UPS, te lo va a dañar también. El pico de voltaje, si es más de la cantidad de joules que el UPS aguanta, te lo puede dañar también. Así que por eso lo combinamos también con protecciones de TVSS, que son los Transient Voltage Source Suppressor. Esos TVSS ayudan a disipar esos picos de voltaje que le pueden llegar al UPS y dañarlo. Y son alternativas bastante económicas que podemos combinar con ellos. Bien, entonces les agradezco a todos que hayan estado aquí en esta presentación, en esta charla del día de hoy. Te invito a que nos saludemos ahorita al final de la presentación. Voy a despedir entonces la presentación del día de hoy. Agradezco mucho entonces que hayas estado aquí. Te mando un fuerte abrazo y un saludo. Mi nombre es Luis Santiago Lee de Data Electric S.A.